Pues, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast, que bueno, por un lado, además de ser la vuelta a un canal que dejé desértico y que me emociona contar con nueva gente y con sus ideas para retomarlo hasta cierto punto, también estamos aquí haciendo un examen para nuestra querida profe Ana María. Entonces, eh, esperamos hacerlo interesante, esperamos que salga fluido sobre todo, pero en todo caso, más que nada esperamos decir cosas interesantes, que creo que es lo más importante, ¿no? Y bueno, vamos a tratar un tema que consideramos difícil, pero a mí no es la misma dificultad es lo que le da tanta, eh, ¿cómo decirlo? Pero le da una potencialidad muy grande para que nosotros conversemos durante mucho tiempo. Ojalá eso suceda, pero en todo caso, el tema de hoy es la posmodernidad. Un concepto, una idea o como queramos llamarlo, pero difícil de conceptualizar, ¿no? O sea, difícil de darle un sentido y difícil de materializarlo o de tomarlo en cuenta de una manera concreta, porque justamente parece que critica esas ideas concretas. Pero en todo caso, vamos a comenzar con una pregunta para nuestros dos invitados, que tal vez más que invitados se transformen en un futuro y ojalá en personas recurrentes, pero claro, la pregunta del principio va a ser, ¿ustedes cómo sienten que es la posmodernidad para ustedes cotidianamente? O sea, ¿qué significa la posmodernidad para ustedes? Eh, Vamos a ver cómo comenzamos. Dominic, dale. Ya, hola Ana María, hola Mateo y el otro Mateo. Yo soy Dominic, como tal vez sepan, estudio Relaciones Internacionales y hago un minor en Antropología y otro en Ciencias Políticas. Entonces, bueno, para responder a esta pregunta de Mateo, creo que es una pregunta, digamos, bastante amplia. Mi entendimiento de la posmodernidad es como un pensamiento que en sí desafía las narrativas universales, desafía este sentido de que hay una única historia y también, digamos, bajo lo que plantea Lyotard, es como en sí este tal vez rechazo hacia estas utopías, digamos, que nos planteó la modernidad, que nos planteó a través, por ejemplo, del relato religioso, bajo esta idea de que eventualmente habría la llegada de un Mesías o habría un cielo, el relato marxista que prometía tal vez el fin de la desigualdad mediante esta revolución de las clases, el relato tal vez capitalista que predice el fin de la pobreza mediante la innovación, la creación de la riqueza, mediante las bondades del libre comercio, y también el relato en sí de la ilustración que presenta a la razón y a la ciencia como, digamos, como factores que van a guiar la historia hacia su progreso, hacia su evolución. Entonces, bajo este entendimiento, para mí la posmodernidad es una revisión, digamos, nueva de la historia, que en este caso ya no sería la historia, porque no hay una única historia, sino las historias. Entonces sería una revisión mucho más situada de lo que sucede en el mundo. Y para mí esto tiene como bastante valor porque creo que nos ayuda a entender las cosas mucho más contextualizadas y también estos, o sea, a entender estos relatos que habían sido invisibilizados, que siempre existieron, pero que por tal vez el dominio de Occidente o de otras, no sé, instituciones quedaron rezagados, pero que nuevamente tienen mucho valor. Entonces, para mí la posmodernidad no significa en sí una destrucción de los grandes relatos, no significa olvidarnos de esto, sino más bien entender que esto que antes se planteaba como objetivo e incuestionable, en realidad pueden ser vistos solo como relatos, es decir, como interpretaciones humanas que han estado regidas por un contexto económico, político y social, además de por la subjetividad del escritor. Y esto creo que se refleja en muchos otros ámbitos que ya pienso que vamos a explorar a lo largo del podcast. Entonces esa sería mi respuesta. Mateo, te cedo la palabra. Gracias, Domi. Hola, Mateo. Hola, Ana María. A ver, yo coincido bastante con lo que dice Domi. Antes de tomar esta clase de teorías políticas contemporáneas, yo ya trataba un poco de sumergirme en el tema de qué es la posmodernidad y todo esto, porque, bueno, como estudiante de ciencias sociales se suponía que tenía que conocer el tema, que tiene tanta relevancia, pero sabía muy poco.
y estaba tratando de entender primero la noción en términos abstractos antes de sus principales aportes, lo cual fue un error, ciertamente, porque creo que es importante primero disgregar las ideas para tener una noción más clara. Pero yo, después de conocer un poco solamente, no digo que ya soy un experto en autores postmodernos ni nada, pero después de conocer un poco más de los aportes de los intelectuales postmodernos, yo me quedo con una idea que leí de un historiador español de la Universidad de Navarra, que básicamente era crítico incluso con el sentido de la palabra posmodernidad. Para él, nosotros vivimos en una modernidad tardía, más que una antimodernidad o posmodernidad, porque si hablamos de la modernidad, yo creo que es innegable que seguimos viviendo en los productos intelectuales de la modernidad, o sea, el Estado como unidad política central sigue ahí y es básicamente el mainstream casi incuestionable, nociones como la democracia siguen estando ahí. Entonces yo creo que se trata más bien, cuando hablamos de modernidad, de un proyecto que sigue estando en desarrollo y que al estar en desarrollo ha mostrado sus problemas. Y lo que se conoce como posmodernidad, yo creo que es justamente esa etapa de encarar los problemas, de cuestionarse las cosas que no se veían, y tratar de entender exactamente si es que se pueden, digamos, cambiar sustancialmente todos los productos de la modernidad, o si es que simplemente se pueden hacer este tipo de críticas como las que decía Domi, de pensar en que no hay una sola, que existen narrativas. Entonces, para mí, estamos viviendo en una etapa tardía de la modernidad donde estamos tratando de comprender si es que se puede cambiar sustancialmente las cosas de la modernidad o si es que simplemente solo cabe mejorarlas. Entonces, posmodernidad como término me causa conflicto porque pienso que seguimos viviendo en el mainstream de los productos de la modernidad. Ajá. Es súper interesante lo que mencionas, sobre todo porque creo que posmodernidad da esa idea o esa noción de que es lo que le sigue o lo que al fin y al cabo sustituye a la modernidad, ¿no? Y desde sus propias conceptualizaciones y desde sus bases esa no es su intención. No solo por el tema de que, y algo que Domi dijo es súper interesante, no es una posmodernidad, no es en singular, hay muchas posmodernidades y muchas perspectivas que hasta chocan entre sí, ¿no? Y creo que eso es lo que muchas veces no se percibe, y creo que paradójicamente creo que eso es parte de las consecuencias de un término tan complejo, ¿no? La necesidad de simplificación y la necesidad de volverlo unidimensional para que sea tangible o para que sea de alguna manera digerible para la mayoría de personas. Entonces, surge aquí, y creo yo, como digo, tal vez podríamos nombrarlo como el talón de Aquiles hasta cierto punto de la posmodernidad, de la necesidad de ponerle algún membrete porque todo lo ha tenido, porque sentimos que todo lo debería tener. Y claro, ya sea progres, ya sea feministas, ya sea cualquier tipo de colectivo que nosotros queramos darle el nombre de eso es posmodernidad, es una simplificación de las distintas ideas que han surgido a partir de una corriente que justamente busca que no haya un paradigma fundamental, ¿no? que es justo lo que mencionaba Domi. Y creo que ahí surge, como digo, este elemento paradójico del cual atenernos suele ser muy complicado, y creo yo que ahí está la complicación de poderlo definir como de alguna manera, o sea, porque primero no ha terminado la modernidad. Eso creo que es un punto fundamental. Segundo, la modernidad ha tenido que evolucionar bajo ciertos paradigmas que siguen presentes, ¿no? O sea, el capitalismo al fin y al cabo no es que se ha acabado. Es más, muchas personas pensaban que el capitalismo de por sí se volvió una narrativa ganadora al momento en que cae el muro de Berlín. Son eventos supremamente importantes que han definido nuestra etapa inicial, ¿no? Bueno, lo que estamos viviendo en este instante, ¿no? Entonces, además del coro de perros que tengo atrás, lo único que quería mencionar con respecto a esto es que, claro, yo en cambio me centro mucho en la perspectiva de Bauman, y yo definiría la posmodernidad justamente por lo que les estoy mencionando como incertidumbre, y eso es lo que en general me causa a mí, ¿no? Ya voy a ahondar un poquito más en esas ideas. Domi, a ver, cuéntame, no alces la mano ahí, me interrumpes si quieres, no hay ningún problema.
Ya, perdón. Lo que quería decir respecto también a lo que ustedes estaban comentando es que yo también creo que, contrario a lo que dice Lyotard de que la modernidad es un proyecto que está liquidado, no, yo creo que más bien sigue vigente y yo pienso que incluso lo hemos experimentado en nuestros días a días, en nuestra cotidianidad. Yo quiero contar una experiencia o sea, algo que siempre he cuestionado del sistema educativo y es, por ejemplo, el cómo se cuenta la historia en sí. Por ejemplo, cómo se cuenta la Guerra Fría. A mí me decían que la Guerra Fría fue una guerra ideológica, pero o sea, cuando te pones a pensar a profundidad, no fue una guerra ideológica, o sea, hubieron guerras subsidiarias, problemas muy fuertes, sobre todo en países de tercer mundo o países subdesarrollados. Entonces, es bastante fuerte cómo se crean estas narrativas alrededor de, digamos, como que simplemente fue solo algo ideológico, como una guerra de capitalismo versus comunismo, cuando en realidad hay mucho más detrás de eso. Entonces, por ejemplo, yo creo que la posmodernidad es algo que en este caso a mí me ha guiado a cuestionar, ¿no?, las historias universales y entender que en sí, no sé, no existe una única historia, sino muchas historias. Y de ahí algo más que quería añadir es que eh, siento que la crítica a la posmodernidad ha ido hacia este pensamiento de como ya no hay una utopía, aparentemente, no sé, como el humano va a llegar al nihilismo y no va a perder el sentido de su existencia. Pero por el contrario, yo siento que ha pasado algo bien interesante y es que en la actualidad hay cada vez más nuevos fundamentalismos, es decir, ya no hay tal vez como no sé, como estas verdades súper eh, elaboradas y obvias, así como el relato religioso, no sé, y demás, pero más bien hay como muchísimas formas en las que las personas, digamos, a las que las personas se acoplan, por decirlo así. eh, y siento que esto, por ejemplo, se refleja, no sé, por ejemplo, en la cultura de la cancelación, donde las personas, digamos, adoptan una posición de tanta firmeza, de tanta verdad, que literalmente se sienten en esta posición de rechazar al otro y de relegarlo, porque ellos tienen la verdad. Entonces, siento que aún persiste, digamos, esta idea de que sí hay como interpretaciones que son superiores a otras y que por tanto existe este derecho de, no sé, de rechazar a lo que no se acopla a lo que yo pienso y eso me parece interesante. No sé si quieran añadir algo sobre lo que he dicho. Sí, sí. No. Yo al escucharte pensaba si la posmodernidad puede considerarse como el paradigma dominante desde, no sé, digamos desde los años 60, porque la modernidad claramente se considera históricamente como un paradigma, entonces esa ya es una forma de entender la historia. Pero yo no estoy seguro también si es que la posmodernidad se puede considerar como un paradigma, porque después no sé, de las guerras mundiales como punto de referencia histórico, por ejemplo, han existido eventos determinados o corrientes de pensamiento que ya se han propuesto como paradigmas, pero no sé, el fin de la historia, el choque de civilizaciones, hoy en día los backlash democráticos y Hay que todas hablar de estas Fukuyama, hay que cosas. hablar de Fukuyama. Por supuesto que hay que hablar de Fukuyama. Y todos estos paradigmas están conectados ciertamente con los productos intelectuales de la modernidad, pero yo no he escuchado, o sea, sí se dice que hoy en día digamos, los saberes postmodernos son como lo mainstream, pero no creo que la posmodernidad se presentó en un momento determinado como una idea paradigmática, porque se nutre de distintos aportes de varios autores en diferentes periodos de tiempo y también alrededor del mundo. Entonces es interesante porque creo que la posmodernidad se ha nutrido de diversas dialécticas que han generado propuestas de paradigmas en las ciencias sociales, en la política, en el mundo. Y sería como algo mucho más abstracto y mucho más poderoso en ese sentido. Entonces creo que eso da también para, no sé, justo lo que decía el Mateo, como disgregar
cómo ciertas ideas postmodernas han ido influenciando algunas lecturas de paradigmas a lo largo de los últimos años. Ajá. Sí, y creo que desde ahí nace justo lo que mencionaba Domi, ¿no? O sea, la posmodernidad más que como paradigma hasta cierto punto como herramienta con respecto a dudar de momentos hasta históricos, ¿no? Además de filosóficos u otros temas, pero que siempre se han presentado con una narrativa particular que nunca ha sido puesta en duda, ¿no? O sea, la Guerra Fría como el mundo bipolar y el combate entre dos grandes fuerzas que por suerte nunca se tocaron, sí se tocaron, simplemente que pasó en la mitad, ¿no? Las guerras relámpagos son un tema supremamente interesante, pero que al fin y al cabo desvelan justamente, ¿cómo decirlo?, el quemeimportismo que se le suele dar a los temas que están en la mitad de estas dos grandes potencias. En la guerra mundial lo que importa es que perdieron los nazis. Lo que sucedió en la mitad, pues muchas veces no se percibe, ¿no? Y qué pensamientos se pierden dentro de esas guerras, o cuando existen los mundos unipolares, bipolares o multipolares, en donde cinco países dirigen las normas, qué es lo que sucede con el resto, ¿no? O sea, somos muchos y no solo países, sino dentro de los mismos países hay muchísima riqueza que en muchos casos se pierde con respecto a una idea que tiene que ser la verdad, ¿no? Que es lo que hemos visto. O sea, supuestamente en un libro de Peter Watson leí que ha habido a lo largo de la historia muchísimas intenciones, ¿no? O sea, hay formas de ver la verdad que se repiten a lo largo del tiempo. Entre esas generalmente nos gusta ver la verdad como que en grupos de tres. Y él decía que con respecto a la verdad, siempre se ha percibido a la filosofía, a la religión y a la ciencia como los tres ejes bajo los que nosotros tratamos de desvelar esta verdad, ¿no? A mí lo que me parece interesante es justamente el tema de la ciencia, porque, claro, hablando de modernidad y posmodernidad, porque es interesante, no podemos hablar de lo uno sin lo otro. La modernidad nace desde un punto concreto, podríamos llamarlo desde algún punto de vista, porque, bueno, a pesar de que los griegos evidentemente cuentan con una influencia gigantesca, creo que para la perspectiva moderna, científica, por llamarlo de alguna manera, nace con respecto a la idea de Copérnico, que es lo que... ¿cómo decirlo? O sea, él descubre que no somos el centro del universo, básicamente, ¿no? Sino que ahí está el Sol y propone esto, e inicia una perspectiva con respecto a que no solo es que existe una verdad que debe ser comprobada por tus creencias, porque claro, siempre había esas verdades que chocaban entre sí, ya sean distintas religiones, teníamos el Islam versus el cristianismo, por ejemplo, en donde habían percepciones de la realidad en que se defendía la verdad, pero claro, ¿cómo compruebas que la tuya es la verdadera, la genial, la esencial? No había cómo, sino que era un combate de relatos que se basaba justamente en tu creencia, pero la ciencia trae una nueva perspectiva, y es una perspectiva que me parece interesante, y es que no solo es la verdad, sino que te la puedo comprobar, pero son unos términos nuevos bajo lo que no muchos de nosotros entendemos siquiera. La posmodernidad. Bueno, ¿Qué cosa? sí. No, Perdón, sí, Mateo. dale. O sea, yo la verdad creo que contemporáneamente instituciones como las universidades, y esto justo yo le preguntaba ayer a Ana María, hay algunas que todavía tienen como objetivo o entre sus fines fundacionales la búsqueda de la verdad. Y yo creo que no solo la ciencia, sino en general las diversas disciplinas en las universidades, tal vez ciertamente no pueden encontrar la verdad, pero me parece que no por eso deja de ser un fin normativamente deseable, por más de que uno diga existen diferentes relatos, diferentes dialécticas, diferentes formas de entender la verdad en determinadas áreas, pero me parece que no por eso deja de ser algo deseable. Entonces, yo al menos defiendo la idea abstracta y romántica de la búsqueda de la verdad, que es imposible, pero me parece que le dota hasta cierto punto de sentido a la existencia humana en cualquier campo. Ajá. Claro, pero creo que la posmodernidad justamente lo que intenta criticar de la modernidad es esta búsqueda de una verdad para todos, ¿no? En cambio, como tú mencionas, para ti, y eso es muy importante, y creo que justamente esa noción de hablar de, para mí, lo importante es, punto, nace justamente a partir de esta intervención de destacar la subjetividad de cada uno, ¿no? De esta necesidad de cada uno de encontrar distintos. Pero creo que justamente, o sea, en muchas instituciones modernas, ¿no? Se reconoce que existen varias verdades o varias formas de interpretar la verdad. Depende. Y lo sigues haciendo porque te parece que es correcto, a ver si lo logras en algún punto. Claro. Sí, y creo que ahí nace la pregunta, justamente, y a mí me surge bastante esto, sobre todo con nuestra área, ¿no? Con ciencia social. Que eso justo conversábamos hace unos días con respecto a, claro, o sea, al reconocer que puede haber la existencia de múltiples verdades, pero aún darnos esa misión de buscar la verdad, ¿seguimos siendo ciencia? O sea, si es que se ha notado la imposibilidad de lograrlo,
¿sigue siendo ciencia las ciencias sociales? Yo discrepo, y creo que justamente el nombre de ciencias sociales nace a partir de esta necesidad moderna de encontrar un paradigma fundamental en que haya una respuesta. Pero lo siento, amigo, pero cada vez que vayamos a leer un paper de ciencias sociales va a terminar en algún punto con hace falta más investigación para comprobar esto, este otro, y te das cuenta de que en realidad es que no han encontrado, o sea, hay muchas pruebas contundentes, y no quiero decir que las metodologías no sirven de nada, evidentemente te dan ciertos estándares, pero lo que quiero decir es que siempre hay por dónde seguir, por lo impredecible de nosotros mismos, ¿no? Y como tú dices, o sea, yo no creo que, a ver, Domi, dale, no te preocupes, me interrumpes como Mateo ahí para comer, pero ya comenzamos con la parte divertida, no pasa Es nada. que no, es que no quiero parar lo que dices, entonces, o sea, si quieres continúa y luego yo agrego. Dale, no, o sea, lo que quería decir es que, como les menciono, ahí creo que nace justamente una de las principales trampas de la posmodernidad, o como podríamos llamarlo, la cara oculta de la posmodernidad, con respecto a, y lo que yo les mencionaba al principio, lo que yo siento que es la incertidumbre que nace a partir de este pensamiento o este grupo de pensamientos, como ya lo hemos definido. Y es que, ¿qué sucede cuando ya no hay la verdad? ¿Qué sucede cuando ya no hay un estándar bajo el cual nosotros nos podemos construir? Porque claro, podemos verlo como una forma de estandarizarnos, pero también lo podemos ver como una forma de darnos cierta especie de bases en nuestra vida, que en una vida basada justamente en la incertidumbre, basada justamente en que no sabemos qué va a suceder mañana, muchas veces es necesario o hasta cierto punto humano el buscar ciertas cosas que nos ayuden. Desde el inicio de nuestras propias no solo civilizaciones, sino desde nuestro inicio como especie, para organizarnos hemos necesitado justamente de ciertos paradigmas que nos dan un motivo para vivir siquiera, ¿no? O sea, para tener ese fin, para tener esa verdad que nos ayuda a seguir adelante, a pensar, ¿y por qué tengo que sufrir lo que estoy sufriendo en este instante? Pues bueno, debe haber algún sentido, debe haber algún motivo. Entonces lo llamemos Dios, lo llamemos método científico, progreso, capitalismo, lucha de clases, pues claro, era una especie de motivación, que a pesar de que evidentemente el fin no podemos decir que justifica los medios, muchas veces de parte de la modernidad, era arrasar con toda otra perspectiva de verdad, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿con qué nos deja la posmodernidad? Pues te deja, bajo la perspectiva de Bauman, que él nunca utiliza la palabra posmodernidad, pero habla de modernidad líquida, ¿no? Él lo que dice es justamente que terminas encontrándote contigo mismo y contigo mismo y contigo mismo y contigo mismo. O sea, no hay nadie a tu alrededor. No hay nadie que te pueda decir cuáles son los estándares que tú debes seguir. Y claro, bajo cierto punto de vista, y lo que critica la posmodernidad es que el problema de que alguien te diga qué debes hacer es justamente lo que tú mencionas, Mateo. O sea, como que todas las universidades dicen que busque la verdad. ¿Qué diablos es la verdad? Pues bueno, por lo menos alguien me lo va a decir. Ese era el punto de la modernidad hasta cierto punto. Perdón por la reiteración. Pero ahora, ¿qué nos dice alguien? Pues no nos dice nada hasta cierto punto. Pues eso es lo que propone la posmodernidad, porque existen tantos relatos que son respetables y que tienen que ser escuchados, que hasta cierto punto tú tienes que crear el tuyo. La consecuencia de esto, como digo, y lo que yo siento es, ¿somos capaces de construir eso realmente? ¿Somos capaces de ponernos sobre la espalda una misión tan fuerte como crear nuestras propias motivaciones, no solo nuestras propias motivaciones, sino nuestra propia perspectiva de una narrativa y nuestra propia perspectiva de verdad, pero no solo teniendo en cuenta nuestra verdad, sino respetando todas las demás que existen? No sé si me explico. Creo que esas son preguntas fundamentales que la posmodernidad, claro, creo que lo importante es que plantea las preguntas, el problema es que nunca las ha respondido, y claro, es parte de su esencia, pero al mismo tiempo te deja pensando, ya, ¿y ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿qué prosigue? Creo que, como por eso les decía, o sea, que creo que una definición bastante simplista de lo que es posmodernidad para mí es incertidumbre. Que esto no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Porque dentro de la incertidumbre también hay muchísimo campo para el cambio, muchísimo campo para producir nuevas cosas, para intercambiar pensamientos, pero al mismo tiempo hay muchísimo campo para caerte, muchísimo campo para quedarte en esa nebulosa de sentimientos en donde, claro, porque tú confías tú lo describes como un pensamiento romántico de que existe la verdad, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede con alguien que no cree que existe esa verdad, ¿no? Que no existe una misión? Y eso es lo que creo que terminas cayendo como fichas de dominó, y terminamos en que, claro, Lyotard mencionaba eso, que el tema es que todo termina no en el consenso, sino todo lo contrario, cuando nadie consiente nada, no estamos en desacuerdo. Ya, pero si ninguno está en desacuerdo, pues primero somos politólogos, ¿no? O sea, ¿por qué seguimos buscando? Bueno, yo creo, la verdad, que la forma no solo debe entenderse como en qué se cree ahora después de la posmodernidad, sino tratar de entender qué busca la gente.
pero Domi quería decir algo y luego yo vuelvo con No, mi idea. ya no, Phelps, no. Claro. A ver, lo que yo quería decir es que siento que por mucho tiempo, e incluso en la actualidad, de cierta manera, a ver, lo que voy a decir es controversial, pero sí siento que se ve a la ciencia en cierto sentido como una religión. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no se la cuestiona, o sea, siento que esto es un tema fuerte porque en cierto sentido, para las personas que desconocen de ciencia, eh, lo que sucede es que aceptan los productos de la ciencia, pero no conocen sus métodos, o incluso no se conoce en sí sobre lo que implica la ciencia, o qué es ciencia, qué es lo que interviene en este resultado que me están dando. O sea, y siento que en este sentido, eh, la ciencia en cierto sentido se puede convertir como un acto de fe. Y claro, uno puede decir, no es un acto de fe, porque en la fe confías en creencias, mientras que cuando no sé, cuando piensas en la razón, estás confiando en los conocimientos, pero en cierto sentido, lo que yo creo es que muchas veces confiamos no en sí por el conocimiento, porque probablemente no lo entendemos, sobre todo si es que está en términos muy académicos, es en esta etiqueta de oficialismo de la persona que está produciendo el conocimiento como tal. Entonces es algo que me parece muy interesante en cuanto a cómo se ha percibido a la ciencia como religión. Entonces siento que las personas aceptan las cosas porque son ciencia, pero no es como que hay un conocimiento profundo sobre lo que está detrás. Y esto también creo que tiene relación con que la ciencia como tal no es tan asequible para el público. Es decir, la ciencia implica como cosas muy complejas, o sea, es como una educación compleja para alcanzar, para lograr hacer ciencia. Entonces, quería aportar eso y de ahí lo que quería decir es que para mí no se trata de descartar a la ciencia porque simplemente busca la verdad y ya hay que descartar todo lo que busca en la verdad, sino de intentar mirarla críticamente y entender que el conocimiento sí conlleva poder y que la ciencia también puede estar influenciada por las perspectivas muy personales del autor, incluso en las ciencias duras. O sea, ahorita se me viene el ejemplo de Watson y Crick, que fueron los que, digamos, descubrieron, me parece, o desarrollaron conocimiento alrededor de la estructura del ADN. Bueno, luego lo que pasó fue que me parece que Crick lo que hizo fue sacar un estudio en el que decía por qué, no sé, la raza negra es inferior, o sea, tiene menor inteligencia y que esto es un tema genético. Y siendo él un ganador del premio Nobel de, ajá, como por ser, digamos, este científico con tanta rigurosidad. Entonces vemos que incluso en lo que consideramos ciencias duras, yo creo que puede intervenir esta subjetividad de la persona que produce el conocimiento. Y eso también me parece bien interesante porque creo que es algo que no se toma en cuenta en las ciencias duras. En las ciencias sociales pienso que cada vez más hay este entendimiento de que en los papers o, ajá, en, no sé, en la elaboración de estudios e investigaciones se incluya un apartado de posicionalidad y reflexión y reflexibilidad, donde el autor, digamos, explique cuáles son, o sea, cuáles son, digamos, estas tendencias que lo mueven, estas tendencias teóricas o qué aspectos son importantes para la investigación que él está haciendo, que ella está haciendo. Y esto también, o sea, lo que siento es que esto no pasa, en cambio, en las ciencias duras, porque se cree que es como sumamente objetivo y que no hay, digamos, no interfiere para nada lo que piensa el autor, pero yo creo que o sea, ciertas historias nos demuestran que esto puede pasar. Entonces me parecería interesante, por ejemplo, que también se incluya este apartado de posicionalidad y reflexividad en las investigaciones que consideramos como súper objetivas, porque creo que eso también para mí le da valor a la ciencia, porque creo que nos puede ayudar a entender, digamos, de dónde viene lo que esta persona está diciendo. Y, ajá, eso, no sé qué piensen al respecto. Eh, me, a ver, yo ya encontré el momento para meter a Hegel por la ventana y a Fukuyama también.
O sea, yo creo que la cuestión se remite esto de, bueno, ahora en qué se cree, si es que, bueno, se pueden deconstruir los conocimientos y se puede pensar cuál es el background de las personas para proponer tal cosa, etcétera. Creo que la cuestión se remite a, a lo que tal vez en la filosofía política es considerada el debate de cuál es el pensador que, digamos, genera como ese quiebre para empezar a preparar el terreno o la antesala para la posmodernidad, si es Hegel o Nietzsche. ¿Y por qué me parece esto relevante? Porque, bueno, o sea, por un lado Nietzsche cree en esta cuestión de la soberbia de los seres humanos con todo el desarrollo de la modernidad, y Hegel cree en la lucha por el reconocimiento como el motor de la historia. Y a mí me parece que la ciencia, hasta cierto punto, lo que ha tratado de hacer, o digamos, la forma como se la ha tratado de posicionar, es que revitaliza ese anhelo de las personas de lucha por el reconocimiento, por tener dignidad. O sea, la idea de progreso en ese sentido me parece que va bastante ligada, ¿no? No sé qué piensan. A ver, con respecto a la perspectiva de progreso y sobre todo a la crítica posmoderna con respecto a la ciencia, pues ya hay algunas cosas de lo que dijo Domi que me parece muy interesante. Y sobre todo porque, claro, desde una perspectiva, no sé si llamarla liberal, creo que poner etiquetas es bastante difícil, pero con un progreso capitalista, claro, yo podría decirte, es que sería imposible alcanzar el progreso que hemos alcanzado sin especialización, ¿no? Sin que gente se ubique en su área y que construya a partir de las mismas bases de su propio pensamiento sus propios campos, ¿no? O sea, sus propios edificios que solo ellos entienden, pero al fin y al cabo, si es que gente no se hubiera puesto a construir distintos edificios, pues no tendríamos edificios como tal. Porque claro, mientras lo estoy construyendo, tengo que explicarle a la persona de al lado, pues mira, la base se hizo de esta forma, se hizo de esta forma y se hizo de esta forma, y en ese tiempo, pues pierdes tiempo de seguir construyendo, ¿no? Cuando con los tuyos podrías construir algo más. El problema, y creo que lo que Domi menciona es supremamente interesante, es qué sucede con la construcción de dicho edificio cuando no solo es que nadie más lo entiende, sino que al no entenderlo, pues nadie le pone en duda, y como nadie le pone en duda, pues es un poquito chueco, ¿no? O sea, no solo está construido para ser el mejor edificio, sino que está construido para ser el mejor edificio para las personas que lo están construyendo. Entonces, por más de que al arquitecto A, pues, como les decía, a manera de un super edificio, a lo mejor sería una construcción en particular, pero si es que a mí me gusta un diseño, sigo con esta metáfora medio extraña, pues lo hacemos porque lo hacemos. Y ahí vienen diferentes perspectivas, sobre todo de parte de la ciencia, como dices, o sea, a la final es producida por seres humanos, es producida por seres con intereses. Y creo que ahí nace una perspectiva muy interesante y es justamente eso, o sea, son campos que muchas veces parecen intocables, ¿no? Y ahí me parece que... Mateo, ¿me dejas acotar una cosa? Claro, dale. Y es un poco lo que yo pienso, que tal vez pueda ser polémico aquí en este espacio y eso es chévere. O sea, yo creo que... que digamos, las nociones de progreso o de eficiencia en cuanto a productos de la civilización occidental, y me acordé de esto porque tú hiciste referencia a alguna cuestión económica, me parece que son consideradas generalmente superiores desde la perspectiva moderna y en Occidente a otras culturas y a otros lugares, porque la lógica de comparación es económica, es cuál desde cierto punto de vista es más eficiente, más productiva para lograr determinadas cosas, dejando a un lado el tema de la importancia moral que tienen los productos de ciertas culturas que tal vez comparativamente no son tan eficientes o productivas, pero que sí tienen, digamos, una validez para las personas que generan esos conocimientos. Eso se me venía a la mente. Sí, no, súper interesante lo que mencionas. Y sobre todo por lo que dices, ¿no? O sea, por esta perspectiva que nace desde el pensamiento, no solo de Nietzsche, sino Hegel, como dice, o sea, esta lucha por el reconocimiento. Nietzsche, en cambio, dice que el motor que nos mueve es la voluntad de poder, ¿no? O sea, esta necesidad de crecer, esta voluntad de llegar a construir bajo nuestra propia perspectiva, en esencia, un campo moral bajo el que nosotros construimos y nosotros jugamos, ¿no? Porque no nos importa lo que diga el resto, ni la religión, ni Dios, ni nadie, solo importa lo que digamos nosotros. Y ahí viene el pobre y creo que muy malinterpretado superhombre, ¿no? Pero claro, ahí nacen dos perspectivas muy interesantes, porque a mí me pasó algo muy curioso y quiero contarles esto en una clase de teoría política moderna, porque preguntó un profesor, ¿y cuál es el autor
al que Nietzsche, que más influyó en los últimos años y que Nietzsche de alguna manera influenció. Sí. Pues pueden haber bastantes, ¿no? Pero no sé por dónde va. Dijo Foucault. Y claro, yo en ese instante me sorprendió esa respuesta, porque yo siempre he percibido a Nietzsche como una perspectiva, o sea, siempre se le atribuye, por ejemplo, yo recién estaba leyendo a Bobbio y él decía que muchos consideran que, claro, Nietzsche influenció al nazismo, y no solo es que influenció al nazismo, sino que muchos dicen que fue por parte de una malinterpretación de los nazis, pero Bobbio lo que propone es que no es que fue una malinterpretación, sino que es una de las posibles interpretaciones que se le puede dar. Y claro, dentro de esas interpretaciones aquí aparece Foucault, que utiliza esta perspectiva de Nietzsche de que todos podemos armar nuestras propias verdades para hablar de nuestra subjetividad y para hablar de la necesidad de destruir esas normas que tienen que considerar como verdades absolutas. Pero por otro lado también esta perspectiva de progreso, ¿no? De quién es el hombre superior con respecto a quién puede utilizar su mundo de mejor manera, sus alrededores de mejor manera. Y ahí lo que tú mencionas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo o con qué vara de medir yo puedo decir que una sociedad es mejor que la otra? Aquella que tiene gente que vive más tiempo, aquella que tiene menos pobres, aquella que, no sé, por ejemplo, aquella que tiene más gente feliz. Ese es un concepto muy difícil, como les decía, creo que ya lo dije antes, pero con respecto a la felicidad quería ahondar un poquito más, porque ¿cómo se mide la felicidad? O sea, ¿cómo se miden esos relatos? Y el punto muchas veces es poder elegir. No, el punto muchas veces es poder tener diferentes elecciones de vida, y eso es lo que muchas veces se propone. Pero claro, ¿es posible tener todas las elecciones habidas y por haber? No. O sea, yo no puedo percibir en una hoja de papel absoluta. Mateo, perdón que te interrumpa. No, tranquilo. Así lo vuelves más divertido. Domi, igual. Yo la verdad pienso que más bien la concepción de Hegel de la búsqueda del reconocimiento, más bien me parece que hace más sentido con esa cuestión posmoderna de reconocer a los conocimientos, a las culturas que han sido invisibilizadas y que han sido consideradas como inferiores. Espera, me parece que, o sea, eso que le llama timo, de esa parte del alma que anhela reconocimiento, está justamente en el centro del activismo posmoderno, ya no pasando al tema netamente intelectual, sino del activismo posmoderno. Y en ese sentido yo sí le doy totalmente, o sea, me gusta bastante, no totalmente, pero me parece que la lectura de Fukuyama, de que hoy en día esa búsqueda de reconocimiento que ciertas personas tienen de su cultura, de sus saberes, de su forma de entender el mundo, se traduce a veces en el problema de la megalotimia, ¿no? O sea, que las personas quieren ser reconocidas como superiores a los demás, y ahí creo que ya entra un poco el tema de la moralización de la posmodernidad en su activismo, pero o sea, me gusta más darle crédito a Hegel que el tema de Nietzsche. O sea, ciertamente en Foucault se ve muy bien expresado, pero eso es lo que yo pienso. Sí, y también son interpretaciones, ¿no? Porque, claro, Hegel funciona como un eje de inspiración para el marxismo, un eje de inspiración para la teoría crítica, un eje de inspiración podemos decirlo, no del posmodernismo, pero recordemos que él también, al fin y al cabo, pues proponía de alguna forma que aquello que vale es aquello que propone, y él mencionaba que todo el continente africano de por sí pues es irrelevante para la historia de la humanidad, porque no dio nada, no hizo nada por nosotros, ni propuso nada. Poco sabía él después de que sin África ni siquiera existiríamos, ¿no? Porque ahí nació nuestra querida especie, pero en todo caso, pues él propone eso de una manera que me parece interesante, porque revela también, claro, o sea, que desde su época sigue teniendo ciertas perspectivas que ahora consideraríamos difíciles de entender, pero al fin y al cabo, como tú dices, o sea, su ¿cómo decirlo? Su propuesta sigue de alguna manera ahondando en todas nuestras perspectivas y sigue influenciando. Es interesante, pero no sé, creo que para aterrizarlo un poquito más, no sé, creo que hay algunos temas que hemos topado y que no hemos andado. Por ejemplo, Domi, tú hablaste de la cultura de la cancelación, eso me parece supremamente interesante, y bueno, quería preguntarte justamente a ti con respecto a ¿y cómo vives esto? Porque, claro, tú mencionaste justo que es la necesidad de muchas personas tratando de imponer su verdad, ¿no? Su moral con respecto a que
yo que sé, pongo el ejemplo de Pepe Le Pew, de este pobre, no sé si decirle pobre o maldita caricatura, depende de quién lo diga, pero claro, de este zorrillo que acosaba a una gata que parecía zorrillo, y ese era el chiste de toda la serie, y hubo gente que percibió esto como una caricatura machista, como una caricatura, ¿cómo decirlo? O sea, que no debería ser transmitida para niños por todo lo que significa, y otras personas que decían que es una bola de gente exagerada que no puede con una caricatura que salió hace años y que ahora quieren cancelar a alguien que ya nadie se acordaba siquiera, ¿no? Con estas dos verdades, pues de alguna manera. Pero claro, eso es lo que me impresionó, porque desde un punto de vista, tú dijiste, claro, el tema de que podríamos percibirlo como una esencia moderna de búsqueda de la verdad, pero por otro lado dicen que es una visión postmoderna de ponerlo en duda a todo, ¿no? Hasta las caricaturas de los niños. Entonces quería preguntarte... Moralizante, una visión moralizante. También, sí, una visión moralizante de consecuencia justamente de no tener un paradigma que nos indique qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Entonces te quería preguntar cómo lo vives, si es que crees que hay cancelaciones justificadas de alguna manera, o por otro lado simplemente es una batalla de egos, o no sé, no es que sean las únicas alternativas, pero... O sea, es que es un tema bien complejo, porque por una parte, como siento que exista debate en las sociedades es muy importante, porque así como puedes, digamos, exacto, puedes ver como esa diversidad y también, no sé, incluso como llegar a consensos, puntos en común y crear, ¿no es cierto? Pero sí es cuestionable porque siento que la cultura de la cancelación en lo que se rige es como en una moralidad, ¿no es cierto? En una moralidad que se establece como adecuada, pero siento que esto también es una respuesta muchas veces a discursos de odio y a discursos que en sí mismos son violentos o que fomentan en cierto sentido como la perpetuación de ciertas estructuras de inequidad. Entonces, en ese respecto yo creo que es bien interesante porque la cultura de la cancelación digamos, se presenta como esta tapita para la olla de presión, ajá, pero eventualmente, no sé, o sea, siento que cuando lo cancelas no lo estás abordando críticamente, simplemente lo estás ocultando o lo estás como diciendo, bueno, esto ya no debe ser, y no debe ser porque no, pero no estás, digamos, creando diálogo alrededor de tal vez qué es lo que puede estar mal, o qué es lo que puede ser cuestionable de cierta cosa, en este caso de Pepe Le Pew. Ajá, entonces eso me parece bien interesante, y algo que también pasa mucho con la cultura de cancelación es que creo que ejerce un tipo de justicia muy punitiva, o sea, es como un castigo súper fuerte por, no sé, como expresar las cosas de cierta manera o pensar las cosas de cierta manera. Y sí, o sea, podemos tal vez juzgarlo desde nuestra moralidad y decir como, bueno, yo no creo que esto esté bien y demás, pero esta justicia punitiva se presenta como simplemente castigadora. Es decir, no hay ni siquiera como un intento de rehabilitar, entre comillas, o exacto, como de hacer notar, digamos, cuál es el error o así, sino que siento que es como bastante también agresivo, y eso me parece también cuestionable. O sea, yo creo que hay que ser críticos, pero hay que fundamentar siempre esta crítica. No solo se trata de decir, no, tú estás mal y listo, como lo que tú dices, no sé, está súper mal y te vas al infierno, sino precisamente saber explicar, digamos, el qué es lo que hace que cierta cosa sea cuestionable. Y creo que así, yo creo que así la sociedad, digamos, se crea. No sé qué piensen ustedes. O sea, para mí, en el tema de la cultura, en el corazón del tema de la cultura de la cancelación está la pregunta de si todo es político. Personalmente, creo que sí, creo que todo es político, pero creo que no debería todo ser político. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que las personas, y aquí sintonizo un poco con la idea liberal hasta cierto punto, de que todas las personas tienen derecho a una esfera privada que les garantice que si no quieren que los temas que son para ellos importantes intelectualmente, culturalmente, religiosamente, sean juzgados públicamente, pues puedan tener ese derecho, ¿no?
No me parece que sea nada egoísta, no me parece que sea dejar de reconocer que somos seres sociales y que vivimos en comunidad. Entonces, creo que como hoy en día en algunas sociedades se percibe mucho más que en otras que todo es político, vemos, por ejemplo, que países como Estados Unidos han llevado este tema a niveles más densos. Y creo que también al llevarlo todo a niveles más polarizantes y de cuestionamiento, algunas ideas o presupuestos liberales como la libertad de expresión y todo esto justamente se ven afectadas. Y yo creo que incluso hay peligros de que la gente empieza a autocensurarse. Eso me parece un tema muy, muy lamentable, muy peligroso, porque creo que afecta esa idea romántica que me gusta de la búsqueda de la verdad como algo normativamente deseable. Y si la gente empieza a autocensurarse, pues los espacios de liberación intelectual también pienso que pierden mucho. Y se me viene a la mente, por ejemplo, no sé si han escuchado, creo que lo comenté brevemente con Mateo hace unos días en una clase, este tema de la Universidad de Austin, de un grupo de profesores liberales de universidades Ivy top de Estados Unidos, que, no sé, dicen que el ambiente de la cultura de la cancelación ha generado como demasiada hostilidad, que ya no hay libre expresión y que van a crear su universidad en Austin, donde supuestamente se van a topar absolutamente todo tipo de temas, incluso también temas que son antagónicos al liberalismo, para que la gente de verdad pueda conocer de todo y pueda ejercer esa idea de la búsqueda de la verdad. Ahora, no sé si creerles del todo, pero me parece que es una idea interesante, considerando el contexto de Estados Unidos, donde ciertamente el tema es mucho más denso en cuanto a que cae incluso en pedir que se quiten estatuas, en que se cambie el nombre de edificios, de monumentos, de bibliotecas públicas. Y yo realmente creo que habría que revisar, obviamente, casos puntuales, pero si es que hay que hacer una valoración global, yo pienso que como reivindicaciones simbólicas pueden ser importantes para ciertos grupos, pero ¿hasta qué punto eso cambia realmente las necesidades de reivindicación de esos grupos? O sea, los grupos históricamente excluidos no van a dejar de estar históricamente excluidos porque se derrumbe una estatua o porque se quite un nombre de una cuestión, porque de alguna manera decir que debe dejar de haber un reconocimiento a ciertos personajes históricos o lo que sea, no va a mejorar las instituciones que oprimen a ciertos grupos. Me parece que entonces a veces esta cuestión se convierte en una especie de cacería de brujas. Yo quería decir que entiendo tu punto, pero en este caso sí creo que discrepo, porque pienso que ¡Sangre! violencia, cancelado, Mateo, no mentira. O Sáquenlo sea, de la reunión de Zoom. o sea, lo que quería decir es que yo no creo que podamos reducirlo a la simpleza de, bueno, como, no sé, como esta lucha simbólica no va a tener resultados. Yo creo que puede tener resultados y es precisamente en la apertura de debate, o sea, en la misma concientización o sensibilidad sobre ciertos temas, o incluso el poner un tema que no había sido cuestionado sobre la mesa. Entonces, yo sí creo que esto tiene un impacto y me parece como una lucha legítima en ese respecto. Y de ahí algo que me pareció interesante es que tú hiciste la pregunta de si todo es político. Y bueno, tú te contestas que sí, yo también en ese punto concuerdo contigo, pero en lo que tal vez no concuerdo o en lo que dudo es si en no todo debería ser político. O sea, según yo, inherentemente todo es político, es decir, todo denota como una relación en la que existe poder y en la que hay, ¿cómo se llama esto?
hay como una posición, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestra posición en este mundo, tenemos una posición respecto a diversos temas y demás. Entonces, en consecuencia, para mí, todo es político, todo implica relaciones y todo implica tal vez expresar esta posición y entender otras. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿por qué decías que no todo debe ser político? O sea, ¿cómo estás entendiendo a la política en ese sentido? Pienso que muchas veces a la política se le interpreta como sucia, así que de por sí ya implica intereses, pero no es así el mundo. O sea, exacto, esa es como mi pregunta. ¿A qué te Sí, referías? a ver, o sea, ciertamente en todo tipo de relaciones sociales se puede decir que existe en mayor o menor medida eh, relaciones de poder. A lo que yo iba, y tal vez fui un poco abstracto en ese sentido, es que no creo que todo tipo de relaciones sociales, por más de que tengan relaciones de poder que pueden ser moralizadas en el debate público, deben ser llevadas al debate público. O sea, me parece que si bien es cierto, es algo inevitable, pero me causa problema en cuanto a que las personas sí deberían. ¿Por qué no deberían tener, mejor dicho, voy a plantear la pregunta, ¿por qué no deberían tener derecho a una esfera privada donde obviamente se inserten en normativas de convivencia socialmente aceptadas para garantizar obviamente que todas las cosas estén bien, que no exista demasiada violencia u opresión? Porque me parece que hoy en día eh, cuando se trata de politizar incluso temas muy concernientes, por ejemplo, a la esfera íntima de las personas, esto a veces termina causando mucho daño. Por más de que las intenciones a veces sean buenas, me parece que entrometerse demasiado desde una perspectiva moralizante exterior también causa mucho daño. No digo que no existan a veces cuestiones que están mal en la esfera privada. Ya, yo quería, lo que yo quería decir es que para mí eh, es como que hay una falsa dicotomía entre lo privado y lo público, porque muchas veces se lo entiende como dos esferas que están totalmente aisladas, pero yo creo que en realidad están unidas básicamente. O Sí, sea, totalmente. ajá, y a la final, dentro de lo que consideramos privado, se enmarcan muchas estructuras, digamos, generales, o sea, en nuestras mismas relaciones, hasta las más íntimas, las que consideramos, digamos, menos públicas, hay poder. Entonces, para mí eso sí, sí es como importante. Sí, yo creo que hay mucho valor también en verlo de esa manera. Ajá, eso Sí, o quería sea, a añadir. mí me gustó, perdón Mateo, solo pongo esta punto de lista. Sí. A mí me gustó bastante el tema del comunitarismo, o sea, y te diría que me convenció muchísimo, o sea, pero uno de los puntos de ellos también es que la esfera privada de las personas también es importante en el sentido de que puede aportar a la comunidad y que también es importante porque permite justamente ese tema de garantizar que exista también personas que piensen diferente y que puedan llegar a aportar a la comunidad a partir de pensar diferente. Pero si la comunidad va a estar, digamos, siempre vigilante, pues ya sabes a qué debate voy, ¿no? Ah, es que viejo, nos estamos metiendo en temas bien complicados, pero me gusta. O sea, yo tengo reservas con todo lo que tiene que ver con el liberalismo, sobre todo con respecto a su ambigüedad de la vida privada y qué es un efecto no en la vida privada de los demás, porque ese es el límite, ¿no? O sea, tú haces lo que quieras siempre y cuando no afecte la vida de los demás, ese es como que el axioma simplificado de alguna forma. Lo que me parece interesante, como les digo, y recuperando justamente a John Stuart Mill, que lo acabas de nombrar, y el principio de daño, ¿no? Que como digo, puede caer en una simplificación. Sin embargo, con respecto a la cultura de la cancelación, claro, yo no te estoy diciendo que tu estatua, ¿cómo decirlo de alguna forma? O sea, no creo que nadie se moleste si es que tú tienes de fondo de pantalla Cristóbal Colón, ¿no? O sea, puedes tenerlo. Creo que el tema de la politización y sobre todo, y aquí creo que utilizamos términos que son intercambiables, yo no comparto y no creo que politización sea lo mismo que debate público.
con respecto a que, y comparto un poco la perspectiva de Domi, con que yo creo que la política y las relaciones de poder están en todos los lugares. Desde el momento en que, por ejemplo, yo creo que es política hasta cuando un brother en el Supermaxi atraviesa su coche sin pensar en los demás, ¿no? Y te deja ahí mientras va a ver las frutas y todo el mundo está detenido, pues eso es política al fin y al cabo. A él no le importas, impone su poder y se fue a otra cosa mientras tú te quedas ahí viéndolo y dices, ¿qué te costaba ponerte a un ladito, ¿no? O también es política cuando alguien se estaciona en una curva de semáforo. O sea, creo que eso no es lo mismo que un debate. Con debate a qué me refiero. Y en esto creo que es interesante la perspectiva de Mateo. Porque, claro, el liberalismo menciona que hay una esfera privada, pero definir cuándo afecta la vida de los demás, creo que ahí está lo interesante. Y creo que con respecto a la cultura de la cancelación, y recuperando el bendito ejemplo de Pepe Le Pew, es justamente que uno se pone, o yo creo que muchas veces la percepción es esa, ¿no? O sea, el que sigue existiendo y se siga normalizando la perspectiva de este zorrillo que acosa a una gata, pues normaliza de alguna forma para los niños el acoso, como algo chistoso. Entonces, claro, la perspectiva era eso. ¿Qué pasa si es que se repiten esos comportamientos? ¿Qué pasa si es que tener una calle que se llama, por decirte de alguna manera, como digo, no comparto estas posiciones y también creo que existen muchos cuestionamientos y por eso quería andar en eso. Si es que hay una calle con un nombre de una persona que consideramos como opresora a los ojos públicos, por ejemplo, Flores, algo por ese estilo. Yo lo que quería preguntar era, con respecto a ustedes, y a mí no vamos a llegar a unas conclusiones, ¿ustedes creen realmente que, claro, yo creo que el problema de estos debates es que, y por eso lo que decía Domino, o sea, más que ponerlo en duda, lo terminamos intentando enterrar como si nunca hubiera existido, pero realmente es posible poner en tela de duda todos los temas controversiales, todos los temas que consideramos que de alguna manera nos afectan y afectan a mis hijos y afectan a mi familia y me afectan a mí mismo. ¿Es posible poner todo en tela crítica como lo propone el posmodernismo? Yo creo que no. Y creo que ahí es donde nace la necesidad de simplificación y ahí es donde nacen los bandos, justamente por la necesidad de entrometerse en todo sin saber lo suficiente. Y ahí nacen hasta los memes, no sé si han visto. Pero es como que ya me cansé de ser experto en terremotos o experto en lo que sea, ahora soy experto en legalización del aborto. Y es como que, en efecto, la política se ha transformado en eso. Y la americanización de la política, que es otro tema que me parece supremamente interesante, comienza por ahí, en bandos, en demócrata o republicano, o en progre, woke, o en conservador, protector de la familia, ¿no? Y son visiones simplificadas en donde terminamos con gente en donde está segura de diferentes conspiraciones mundiales, y eso es muy interesante, ¿no? Y yo creo que es una consecuencia justamente de la incertidumbre que nace a través de no saber qué diablos está sucediendo. Entonces necesito un bando, necesito de alguna manera alguna posición que me haga sentir protegido, que puede ser cancelar a Pepe Le Pew, que puede sonar muy chistoso, ¿no? Pero al fin y al cabo es que creo que el debate público justamente se centra y muchas veces el problema de ese debate es la imposibilidad de estar dentro de todos los debates y saber todo con respecto a esos debates. O sea, no hay suficiente información, no hay suficientes posiciones, no hay suficiente, ¿cómo decirlo? No soy lo suficientemente inteligente, genial, no sé, no soy una deidad, ¿sabes? O sea, no puedo con todo, pero quiero estar en todo porque la posmodernidad me lo exige de alguna manera, poner en duda todo. Y creo que ahí está una de las consecuencias y por eso la sigo nombrando como incertidumbre. Pero es muy interesante y creo que, bueno, ojalá podamos conversar alguna vez solo sobre la cultura de la cancelación, esto sería increíble, no descarto y bueno, ya para ir terminando justamente porque creo que, disculpen a María si es que llegó hasta acá, esperamos que haya sido supremamente interesante. Si llegó tan lejos. Si llegó tan lejos, cuando nos ponga días, ponga una notita que diga, no sé, cultura de la cancelación, la mentira, Pepe Le Pew, eso, pongan en nuestra nota Pepe Le Pew, si usted no escribe eso no llegó al final, nosotros lo sabremos. Pero bueno, en todo caso creo que ha sido una conversación muy interesante, creo que dejamos algunos temas aún en tela de juicio y bueno, yo quería preguntarles como pregunta final antes de concluir, ¿ustedes se consideran posmodernos? A ver, yo quiero decir algo. O sea, yo no siento que... a ver, ¿cómo lo explico? No siento que es algo como que con lo que te puedes identificar, sino que siento que es algo que opera sobre las personas, como de distintas maneras, así como la modernidad opera en mí, la posmodernidad también opera en mí, pero no es como que yo puedo decir, sí, yo soy posmoderna. Entonces...
pero lo que yo sí trato de aplicar, digamos, respecto a lo que, a lo que implica, digamos, la posmodernidad, es este pensamiento crítico e identificación constante de dicotomías. Es algo, o sea, ya cuando lo pones, digamos, en praxis, es algo bien interesante. Yo creo que puedes problematizar muchas cosas de tu vida, digamos, cotidiana y es, o sea, para mí es algo como muy, muy valioso en ese aspecto. Y bueno, de ahí solo quería añadir algo respecto a lo que dijiste antes. Tú decías, tal vez hay como esta imposibilidad de estar dentro de todos los debates. Y creo que eso es súper cierto, pero yo creo que algo que sucede mucho es que nosotros nos enmarcamos, digamos, en un pensamiento y decimos, bueno, esta es la forma en la que yo pienso e investigamos sobre el tema, o sea, podemos ser eruditos en cierto tema, pero yo creo que la falla está en que no investigamos al otro tema. Ajá, entonces no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero nos estamos enfrentando a algo y Sí. conocemos súper bien así como la teoría sobre eso, pero ¿con qué estoy lidiando y qué me tiene el otro lado? Digamos, ¿qué me puede ofrecer el otro lado? Eso también me parece importante. Y bueno, ese sería mi pensamiento final. No creo que, como tú dijiste, Mateo, la posmodernidad nos exija cosas, sino que creo que opera, ajá, simplemente opera sobre nosotros, porque hay muchas narrativas y lo que nosotros hacemos es como acoplarnos a las que, no sé, se adaptan a nuestros contextos y listo, pero lo que sí rescato de todo esto es la constante. Ajá. Domi, no sé si puedes decir lo que dijiste al final. Se cortó un poquito, no sé si solo fui yo, pero para que lo repitas. Y que, no. Ah, La ya, última oración fue. ya. Decía que no creo que la posmodernidad nos exija cosas, como tú habías mencionado. Yo creo que más bien opera sobre nosotros, así como operan los discursos, las estructuras, las narrativas. Y lo que decía que rescato es el sentido constante de crítica. Me parece algo bien importante. Ajá. Y también de saber de dónde vienen las cosas, tener como esta noción también de la posicionalidad y la reflexión. Chévere. Mateo, no sé. Te No, pregunto lo mismo a pesar de que Domi dijo que sí, más que serlo, pues es algo diferente. Pero ¿tú sí, o sea, crees que eres yo posmoderna? concuerdo con esa noción. O sea, pienso que, bueno, personalmente yo valoro muchos de los productos de la modernidad, pero creo que ciertamente también hay que ponerlos en duda, cuestionarlos hoy en día. Y creo que eso se relaciona con esa definición que di al principio que me gustaba. Creo que más bien estamos en una modernidad tardía donde nos estamos dando cuenta de los problemas de la modernidad y estamos tratando de ver si es que se deben echar abajo esas instituciones o si es que es posible mejorarlas. Si es que uno dice que hay que preservarlas y mejorarlas, diría que eso hasta cierto punto es conservador respecto a la modernidad. Y yo creo que hay muchas cosas que actualmente los intelectuales o la academia tiene muchas críticas que son evidentes, pero no tiene todavía soluciones prácticas. Entonces me parece que cuando hay un activismo demasiado feroz o demasiado volcado a cambiar las cosas, sin una certeza de algo que puede o no puede funcionar, bueno, eso hay que ver qué tan arriesgadas son ciertas sociedades para optar por esos cambios. Y yo creo que hay mucha presión por hacerlo moralmente correcto en ese sentido. Uh-huh. ¿Qué es lo Interesante. moralmente correcto? Ya, nuevamente depende de A ver, cada uno. No, muchas cosas. no puedo con eso. No, mentira. No sé. Considerando esa pregunta, pues yo, o sea, no sé cómo decirlo, pero adaptándome al concepto que yo di, pues yo siento mucha incertidumbre. O sea, la verdad, como estudiante y como ser humano, la verdad es que, sobre todo tras la pandemia, que es algo que extrañamente no hemos conversado mucho al respecto, igual lo dejo como tema que podríamos conversar después, ¿no? Pero eh, creo que algo que ha definido estos últimos 2 años ha sido incertidumbre. Eh, con respecto a muchos temas, hasta con lo que menciona Domi, o sea, no entiendo el tema de las vacunas, lo único que sé es que están ahí, ¿no? Y que salieron mágicamente, y ahora lo único que entiendo es que cada día la OMS dice que necesito una más. Ahora dice que necesitamos 4, ¿no? En algún punto va a decir 5, entonces
seguimos en un área que podemos pues entregarnos a la ciencia y decir así es, o ponerla en tela de juicio sin tener la suficiente información para hacerlo. Esa es la percepción que yo tengo. Yo creo que la posmodernidad nos ha formado de una forma disculpen, pero que de alguna manera nos moldea para estar en una búsqueda constante de identidad y de certezas, indicándonos que esas certezas y esas identidades no están bien. Como digo, no creo que es algo que exige. Domi creo que tenía un punto muy interesante con esto. No es algo que te exige, pero yo creo que justamente es la causa de, de esa no exigencia. Es muy raro. Pero en todo caso, yo considero que lo soy. Al fin y al cabo nací cuando nací y participo donde participo. Sin embargo, creo que parte de lo que ofrece la posmodernidad es cambiar esa perspectiva. Y creo que esa es la invitación que nos deja cada uno de nosotros y de seguir evolucionando, preguntando, dudando y todo lo que nosotros consideramos pertinente para darle un sentido a nuestras efímeras existencias. Entonces, quería agradecerles un montón y justo como le comenté a Mateo ayer, Domi, estás invitadísima a retomar este podcast si es que quieres, como te dije, se llama El Igna Aberrante, ya lo voy a subir ahí, pero en todo caso, si es que quieren continuarlo, pues era un proyecto que comencé con un par de amigos, al final ellos me comentaron que tenían otros proyectos, y yo no supe cómo continuarlo porque sí me emocionaba. Entonces, si es que quieren continuarlo, si es que quieren conversar algún día o tienen ganas de otro sábado, otro viernes o cuando caiga, seguir conversando, pues genial. Y Ana María, pues ahí ponga Pepe Le Puse, que nos escuchó, por favor. Queremos sentir que hicimos algo muy interesante. Y eso, chicos, de verdad muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado, sobre todo eso, creo que es interesante, espero que hayamos sacado conclusiones interesantes. La verdad es que creo que lo que tienen perspectivas que hasta me han hecho cambiar la idea que tenía de posmodernidad y creo que ahí está el punto, ¿no? Entonces, de nuevo, agradecerles y ya, pues ojalá hasta la próxima, que esté una próxima. Nos vemos, chicos. Gracias. Muchas gracias.